Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar a reconocer este pueblo a través de ese sonido que estamos escuchando al fondo, que precisamente corresponde a uno de los cantos de este pueblo indígena Huitoto. Pues bien, lo Huitoto, ¿cierto? O la palabra huitoto, que a veces lo vamos a encontrar con H y otras veces lo vamos a escuchar con U, lo vamos a encontrar, hace referencia a un término de origen caribe que fue impuesto en el siglo XIX y significa esclavo o enemigo. Es muy interesante su nombre porque precisamente ese huitoto significa eso, esclavo o enemigo. Hoy en día, pues Huitoto se denomina a la lengua y al grupo lingüístico propio, ¿cierto?, de esta población indígena. Sin embargo, digamos que por un lado también se les ha llamado Huitoto Muruí a la gente que habita, digamos, en la cabecera del río del occidente. O hay otros que también tienen otro tipo, digamos, como de nombre o seudónimo, como es el Huitoto Mujinané, dependiendo también, digamos, del lugar exactamente donde están, porque los que están en la cabecera de los ríos o al del occidente se les llama Huitoto Muri, y el que está más ubicado en la desembocadura del río se le llama Huitoto Muinane. Entonces es muy interesante también esa relación con su nombre y con la ubicación. La comunidad Huitoto es maravillosa, al igual que las otras comunidades nos cautivan, nos contagian con su forma de ser, con ese espectacular movimiento en cuanto a sus creencias culturales, en cuanto a sus ideas. Se caracteriza principalmente porque su ubicación es un poco dispersa, pero está principalmente en lo que corresponde a la Amazonía de Colombia. Sus principales asentamientos se cree que están en el río Orteguaza, en el Caguán, en el Caquetá, el Putumayo, el Caparaná, el Igara, el Paraná, el Cuemaní, el Cahuinaní y el Boca de Yarí. En total, pues se reportó alrededor de 6.444 indígenas pertenecientes a la población Huitoto, de los cuales se dice que más o menos el 46.3 son habitantes de habla o con lengua nativa, es decir, que casi el 50% aún conserva su lengua nativa y el restante, pues de alguna manera ya al estar en contacto con el ser humano y con otro tipo de población como nosotros que hablamos en el español, pues han ido adquiriendo otro tipo de lenguas. Esto también es muy interesante en cuanto a su cultura y esa conversión cultural con relación a otras culturas. Bien, en su cosmovisión, en su visión del mundo, en su visión cultural, eh, la maloca es, digamos que el elemento más importante para ellos y todo gira en torno a este diseño que ustedes ven al fondo que corresponde a una maloca. Para ellos es un lugar de comunión, es un lugar para celebrar, para hacer rituales, para hacer bailes, para hacer canciones, para hacer todo tipo de fiestas, de tradiciones. En ella se tratan asuntos muy importantes de la comunidad, pero también asuntos que evidentemente pues les dan mucha alegría, asuntos de festejo, de celebración y que realmente unen a las familias entre sí y sobre todo permiten que se conserve esa tradición oral porque a lo largo de estas malocas, digamos, se va contando todas las historias que ha tenido este pueblo y que van siendo contadas de generación en generación. Entonces, la Maloca también se convierte en un epicentro cultural muy grande para ellos, para convertir cada uno de sus contextos culturales en magia a través de su lenguaje y magia también a través de sus asentamientos. Así pues, los huitotos, recuerden que lo podemos escribir con H o sin H, dependiendo de la ubicación, habitan aquí en la zona sur de nuestro país, en el Amazonas, en este departamento tan rico, tan grande, en recursos, en su forma, en sus recursos hídricos. Entonces, viven principalmente a orillas del río Caquetá, Putumayo, Igara, Paraná y Caraparaná, que lo había mencionado antes, y en el departamento de Putumayo también están ubicados algunos asentamientos o resguardos de la población Huitoto.
También se dice que en el departamento de Caquetá hay alguna población también de huitotos que ya digamos que empiezan como a dispersarse y empiezan de alguna manera, ¿cierto? A entrarse en más territorios y tratar de surgir y evolucionar con sus costumbres y con cada una de sus tradiciones. De acuerdo a su mito de origen, todos los grupos étnicos, según ellos, se encontraban debajo de la tierra y los huitotos se dice que emergieron de un orificio que está ubicado en la región de la Chorrera. Para ellos esta región es muy importante en su cosmovisión, porque de allí se supone que emergió el pueblo huitoto. Según ellos, uno de los dioses, que es la Moma, escogió este lugar para tratarse por el cual la tierra respiraba. Entonces, a través de ese lugar, la tierra respiraba y efectivamente, entonces nacen los huitotos también como ese sentido de respirar, de salir al mundo, de encontrar un mundo diferente. Entonces, este lugar es muy interesante para ellos y muy importante. Su lengua nativa pertenece a la familia lingüística del Huitoto, aunque hablan, como lo decíamos, otras lenguas, porque pues digamos que la mayoría conserva su dialecto y su lengua natal, pero otros digamos que ya han evolucionado un poco más y han tratado, ¿cierto? De alguna manera de tratar de evolucionar con lengua como la nuestra, el español, para poder de alguna manera culturizarse un poco más con el resto de población. Hay 4 dialectos también muy interesantes dentro de la población huitoto y está el bue, que se habla en Caraparaná, el mica, que se habla en el Caraígara, y el nipode, que se habla ya en el norte o en el río Caquetá. Esos son dialectos propios de esta población huitoto y que evidentemente nosotros, si nos encontráramos en el momento de tratar de entender un poquito, pues nos costaría un poquito de trabajo. Miremos y escuchemos un poco del dialecto de ellos. ¿Lo ven, chiquis? Entonces miren cómo ahí su dialecto es muy particular, ¿cierto? Y obviamente nos costaría mucho trabajo entenderlo, pero para ellos es su lengua y perfectamente se pueden entender entre sí. Los huitotos tienen algo también muy interesante y es que ellos están divididos en clanes o linajes patrilineales y exogámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos manejan ciertas jerarquías de linajes. O sea, para ellos el linaje es muy importante. Y sus linajes a su vez están asociados a otra cosa muy fundamental y que quizás es una particularidad propia de este pueblo, y está asociado a los colores, a las plantas, a los animales. Se dice que los propietarios de la maloca que yo les mencionaba, ¿cierto? Que es esa construcción circular, estaban jerarquizados como en el orden del nacimiento y digamos que es como los que ocupan un linaje muy importante, porque su función específica es la de conservar para hacer rituales. Entonces, también ellos tienen otro elemento importante dentro de su organización social y es el cacique, aunque el cacique perdió un poco su estabilidad porque ya cuando en 1991 con la Constitución se les dio como esa prioridad al pueblo indígena, ¿cierto? O sea, se certificaron como sus derechos y se empezó a trabajar por ellos, pues ahí nace algo que se llamó también los cabildos, ¿cierto? Siempre lo hemos mencionado. Entonces, el cabildo de los huitotos está organizado por un gobernador, un tesorero y un fiscal. Este cabildo también, al igual que en otras culturas, pues tiene esa labor importante, ¿cierto? De mantener el orden, de preservar la cultura, de luchar por sus territorios, de que realmente se siga preservando y conservando sus tradiciones, de que no sean de alguna manera desterrados de sus lugares, entonces por eso es muy importante. Los huitotos tienen algo también muy interesante y es que ellos se dedican mucho a la horticultura,
La horticultura con la siembra de distintos frutos, de distintas verduras, distintos elementos que les sirven para su propia subsistencia. La caza también es un factor importante para ellos porque a través de la caza pues adquieren animales que les sirven también para el beneficio para su propia subsistencia. La pesca también es un factor importante y además que ellos son grandes pescadores. Son excelentes recolectores de frutos silvestres, perfectamente reconocen muy bien cuando un fruto sirve para el consumo humano y cuando hay ciertos tipos de frutos que evidentemente no sirven para este consumo. Entonces eso es muy interesante también. En eso se basa la economía principalmente de los Witoto. Las principales plantas que ellos siembran pues son la yuca. Hay un tipo de yuca que es un poco más amarga y la yuca dulce. Ellos siembran estos dos tipos de yuca. El ñame, el ají, la coca también es importante para ellos. El chontaduro, siembran aguacate, siembran el maíz, siembran también el plátano, el tabaco, el maní también lo cultivan. Entonces, y evidentemente, pues como ya lo he mencionado, la hoja de coca también, porque la hoja de coca es indispensable para el mambeo y las ceremonias rituales. Entonces, digamos, como añadidura también a estos elementos o a estos alimentos que utilizan para su propia subsistencia, es fundamental la siembra de coca precisamente para eso, para el mambeo, para las ceremonias rituales del pueblo Witoto. En su cosmovisión indígena también, digamos, se ve como la relación entre el hombre y la naturaleza. Esa relación tiene que ser una relación equilibrada. Para ellos el territorio es como una madre, ¿cierto? Y quienes estamos dentro de este territorio pues somos precisamente sus hijos. Entonces, dentro de esa misma cosmovisión, ¿cierto? Se trata de que sus hijos ayuden a cuidar a esta gran madre que es la tierra. Por lo tanto, tenemos esa herencia de conservar todo nuestro territorio, nuestra tierra, respetarla y a su vez de mantener todo el conocimiento y el desarrollo de la armonía en la naturaleza. Por eso es importante para ellos reconocer cómo la naturaleza es un elemento fundamental en su cosmovisión. Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, espero que les haya gustado mucho lo relacionado con el pueblo Witoto, un pueblo también muy interesante, un pueblo indígena, y que seguramente nos va enseñando poco a poco cómo cada uno de sus rituales, cada una de sus tradiciones van permeando con el tiempo y nos van diciendo que existen culturas muy autóctonas, indispensables para nuestra propia existencia, porque nos enseñan cada día a valorar lo que tenemos y a valorar lo que está a nuestro alrededor. Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, vamos a conectarnos a través del chat para pensar todo esto que estamos viendo de los pueblos indígenas y hoy el del pueblo Witoto.